Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar sobre cómo colimar un Maksutov de la fábrica Sinta o cualquier Maksutov que tenga solamente colimable el espejo primario. Lo primero que hay que decir es que los Maksutovs tienen a veces varias configuraciones en cuanto a la colimación. La mayoría de ellos, los Skywatcher, los Orion, los Bresser, todos estos Maksutovs que van desde 90, 102, 127, 150 y 180, son colimables solamente en el espejo primario. El que tenga solamente un elemento colimable, como suelo decir siempre, es muy buena cosa porque nos facilita mucho la colimación. Por ponernos un ejemplo, también el Maksutov Intes Micro, muchos de ellos eran, hay que decir, hay que hablar ya en pasado porque es una fábrica que ya ha quebrado, que cerró. Bueno, los que anden por ahí danzando son tubos Maksutov que tienen colimables ambos espejos, tanto el primario como el secundario. Y esto complica bastante la colimación. Por tanto, si tenemos un telescopio Cassegrain con solamente un elemento colimable, esto, como digo, pues está muy bien porque nos lo hace todo mucho más fácil, lo vamos a ver enseguida. Otro Maksutov, por ejemplo, el Orion Optics de Inglaterra, el OMC 200, este tubo tiene solamente colimable el espejo secundario. Es un poco el contrario de lo que ocurre con los Maksutov Skywatcher y similares, ¿no? Por tanto, vemos que este taller de colimación va a ir sobre todo orientado a los Maksutovs que tengan solo el espejo primario como elemento óptico colimable. Bien, lo primero que hay que hacer es pues comprarte una estrella artificial. Yo ya sabéis que no me gusta ser comercial, me cuido mucho de ser, bueno, coherente con estas cosas, ¿no? Pero es que en colimación, chico, o sea, una estrella artificial que te da siempre un patrón de 300 aumentos con excelente calidad, muy difícil de encontrar, con un cielo real, ¿no? Es casi necesario. O sea, yo lo considero casi necesario. No es tampoco un accesorio caro, además, ¿eh? Todos tenemos un trípode fotográfico, así que colocamos la estrella artificial encima del trípode fotográfico y la colocamos a unos 30 metros del tubo óptico. El tubo óptico debe estar montado encima, evidentemente, de nuestra montura, ¿no? Claro, no tenemos otra cosa para montar el tubo óptico. Si es un tubo de 90 o 100 de abertura, incluso 127, pues no va a hacer falta mucho tiempo de aclimatación térmica, si lo hemos guardado razonablemente bien, un poco fresco, es decir, no más de 7 grados, 5 grados de la temperatura que hace fuera durante la noche en el monte, ¿no? O donde estemos colimando. Pero si es de más abertura ya hay que dejarle enfriarse. En la colimación, además, veremos enseguida un patrón de un Cassegrain caliente, es esto. ¿Veis? Todo el círculo de intra o extrafoco, que es una estrella desenfocada, pero oye, la vemos que está partida, con un corte en uno de sus lados. A veces en intrafoco o extrafoco se muestra como un corte muy abrupto, muy negro, y en el opuesto se muestra como un par de cuernitos que se abren un poco diferentes. En cualquier caso, lo que estamos viendo es la corriente de aire caliente que sale despedida del espejo y que evidentemente, como el aire caliente sube para arriba, pues está subiendo para arriba, choca ese aire con el bafle interno del tubo, que es ese cilindro largo y estrechito que tienen todos los Cassegrain, y al chocar se separa y crea, digamos, pues esa turbulencia tan marcada, ¿no? Este es un test, es un patrón muy majo, porque esto, por ejemplo, con un Newton que no tiene baffles internos, o con un refractor que tampoco tiene ese tipo de baffle interno, no ocurre esto. Tú ves que el patrón desenfocado de la estrella está revuelto, está vibrando, retorciéndose por culpa de que el tubo aún está caliente. Pero no ves estas roturas que sí que las notas enseguida en un Cassegrain. Esto está bien porque nos indica perfectamente si el tubo está frío o no. Bien, hay que esperar a que se enfríe. Esperamos a que se enfríe, ¿vale? El tiempo necesario. Cuando veamos que este corte ha desaparecido, ya está todo perfecto.
Hay que trabajar a unos 300 aumentos de amplificación, sea el tubo que sea casi. Bueno, si es muy pequeño igual podemos bajar un poco más, pero generalmente conviene tener una amplificación suficientemente alta. Tampoco hay que pasarse con 500 o con Barlows y tal, pero sí que es importante que tengamos como poco entre 250 y lo ideal más o menos son unos 300 aumentos, ¿eh? Bien, tenemos ya el tubo puesto encima de la montura. Evidentemente no hace falta, o sea, esto se puede hacer un día nublado. No es absurdo poner en estación la montura, o sea, no es necesario, ¿eh? Tenemos el tubo puesto encima de la montura, la estrella artificial al este de la montura, bien utilizando el buscador o bien utilizando un ocular de mucha distancia focal, encontramos la estrella artificial. Para encontrar la estrella artificial podemos usar un prisma si queremos, ¿eh? Aunque la ventaja de esta posición es que es suficientemente cómoda, porque como el tubo está horizontal, pues es una posición cómoda, ¿no? Que no nos obliga a colocar un prisma, no para colimar, que entonces sí que habrá que quitarlo, ¿eh? Hay que quitar los prismas siempre que queremos tener un buen patrón de colimación, ¿no? Pero bueno, para encontrar la estrella, que a veces cuesta un poquillo, también hay que decirlo, pero bueno, es un asunto fácil, con el buscador o con un ocular, como digo, de alta focal, la encuentras enseguida. Centramos la estrella artificial en el campo del telescopio. Para esto tenemos que quitar el prisma y también conviene colocar unos extensores. Lo ideal es colocar extensores de rosca, ¿no? Que nos separen el ocular del tubo unos 80 milímetros, 100 milímetros, según los casos. Pero como estamos acercando la estrella artificial, es decir, la estrella artificial está a 30 metros, no es una estrella que está en infinito, como una estrella natural, el punto de enfoque se va a separar más del tubo. Lógicamente, si algo se acerca al telescopio, el ocular tendrá que separarse más del tubo para poder tener una imagen enfocada. Esto es física óptica, si lo visualizamos lo entenderemos enseguida, ¿no? Entonces, para no estar colimando un espejo primario en una posición que no vamos apenas a usar en observación real, porque no lo vamos a desplazar tanto, a veces sí, según qué aplicación, pero en general el espejo primario va a estar en una posición para ver cosas que están al infinito y con pequeñas variaciones dependiendo de si colocamos un prisma o un ocular u otro ocular. Pero no tanta variación como si acercamos el objeto que estamos viendo a 30 metros en lugar de estar a infinito. Por tanto, colocar unos extensores viene bastante bien. Para extender el foco también podemos usar un portaocular extensor de 2 pulgadas, por ejemplo, ¿eh? Hay que ser muy cuidadoso y evaluar muy bien si tenemos algún tipo de juego, de inclinación, de mal apriete. Ya sabéis, cuando apretamos un portaocular, a veces el ocular se mueve un poquito, cabecea un poquito. Bueno, esto en colimación es obvio que no conviene en absoluto que ocurra. Por tanto, lo mejor es, por ejemplo, que lo hagamos todo con roscas, salvo el último portaocular, que evidentemente tiene que ser un portaocular para poder poner un ocular, ¿no? Ahí un ocular nunca lo roscamos a nada, siempre lo introducimos en un agujero hembra, que es el portaocular, y apretamos bien un tornillo, bien 2, bien 3, o bien una cinta metálica de bronce interna, un apriete interno que se dice, ¿no? Bien, con lo que tú tengas, comprueba si te cabecea algo el ocular. Bien en la parte que adaptas pegada al telescopio o bien en la parte del portaocular en sí, que es la más vulnerable en ese sentido, ¿no? Yo por eso recomiendo siempre roscas. Extensores de M42 son fantásticos. ¿Que tienes un Smith Cassegrain? Pues le pones un adaptador de rosca Smith Cassegrain a rosca macho M42 y ya lo tienes. Otra cosa importante, hay que preocuparse mucho de que la referencia, de que la estrella, cuando la estemos desenfocando y estemos viendo si está descolimado o no, esté en lo más cerca posible del centro del campo de visión. Porque en la mayoría de tubos, prácticamente todos los tubos, en cuanto si separas un poco del centro de visión, la puntualidad ya, empieza a empeorar y nos puede confundir el patrón de colimación. Por tanto, hay que tener siempre la estrella lo más centrada posible, cuando evaluemos si está bien colimado o no, lo más centrada posible en el campo de visión. Los oculares tienen que ser los más sencillos posibles y con la máxima calidad posible. Aquí estamos de nuevo de suerte, porque unos sencillos PLOS
u ortoscópicos de 5 milímetros. Aquí la comodidad ya, o sea, olvídate, separas un poquito el ojo, solo tienes que ver la estrella central, así que no tendremos problemas. Es muy habitual usar oculares de 5 milímetros, de 6, de 4, que sean ploses, ortoscópicos y de poco campo aparente. Es decir, que nos garanticen una calidad óptica perfecta. Para colimar no conviene usar oculares tipo 80 grados de campo aparente, u oculares pues más complejos, con más lentes, no. Lo más sencillo, lo más riguroso y espartano posible, pero manteniendo evidentemente esos diseños de calidad, como digo, que son los plus, super plus u ortoscópicos, ¿no? Bien, tenemos los extensores, la estrella centrada, 300 aumentos en el campo de visión. La enfocamos, perfecto. Deberíamos de ver con la estrella enfocada, deberíamos de ver una cabeza de alfiler, un disquito blanco brillante en el centro, que es la estrella evidentemente, y luego unos discos circulares a su alrededor. Son los discos de difracción. Con la estrella enfocada, si nos damos cuenta que hay en un lado, en algún punto de la estrella a su alrededor, se concentran más los discos de difracción que en otros, o que son más brillantes allí, es que el tubo está descolimado. Pero lo más fácil es desenfocarlo. Hacia adentro, intrafoco, o hacia afuera, extrafoco, me da igual. La parte que más confianza te dé y donde mejor veas la imagen, desenfoca un poco. Un diámetro pequeño, pero que ya empieces a ver la forma del donut clásico con claridad. No hay que desenfocar mucho, esto es lo que quiero decir. Desenfocamos un poco y ahí vemos el punto central o el agujero negro central, si está centrado con todo el patrón de la estrella desenfocada o si está descentrado. Y esto se ve muy, muy claro. Si está descentrado, es que está descolimado, evidentemente. Para detectar descolimaciones sutiles, suele ser bueno desenfocar muy, muy poco. Y ahí a veces te das cuenta de que, mira, le falta un pelo tal y cual. Aunque el patrón más fácil sea con un desenfoque mayor, que hay que hacerlo también con un desenfoque mayor, ¿no? Si queremos ya afinar, la desenfocamos un poquito hasta que se separe solamente casi un disco, ¿no? Cuando desenfocas nos damos cuenta de que aparecen discos más gordos que los clásicos discos de difracción con la estrella enfocada. Cuando desenfocas el patrón cambia y aparecen discos mucho más gordos y más, mucho más evidentes, ¿no? Estos discos de los patrones intra y extrafoco son los que tienen que estar totalmente concéntricos y centrados, obviamente, con el agujero central, o bien a veces también se muestra con el puntito central de la imagen. Bueno, pues tenemos la imagen solo con ocular, sin prisma, os recuerdo, la imagen ya desenfocada, el lado del enfoque que nos gusta. Bien, nos damos cuenta de que tenemos el centro más cerca de un borde que del otro. Muy bien, identifiquemos ahora el ángulo que tiene ese eje descentrado. En esta imagen, por ejemplo, fijaros, tenemos mucha más separación, evidentemente el tubo está descolimado, tenemos mucha más separación en la zona de la derecha, a las 3, más o menos, aproximadamente, podría ser, un poquito quizás para abajo, pero no, bueno, a las 3, en la zona de la derecha, hay más separación que a la izquierda de ese punto brillante o de ese agujero oscuro que es el centro de la estrella, ¿no? Y la pregunta del millón es, bueno, ¿hacia dónde tengo que mover la estrella para que yo vaya colimando el tubo? Muy bien, cuando el espejo primario es el elemento descolimado, hay que mover la estrella hacia el lado más estrecho. En este caso sería hacia la izquierda. Hay que hacer una cosa al principio. Antes de colimar, aflojamos, que a veces vienen flojos ya de fábrica, todo hay que decirlo, aflojamos un poco bastante, pero sin que queden sueltos, que mantengan cierta tensión. Aflojamos bastante los 3 tornillos pequeñitos, que son los tornillos de fijación de la celda del primario. En teoría, aunque también se colima con ellos al final del proceso, son tornillos de fijación. Los tornillos Allen grandes, que están justo a su lado, estos ya son los tornillos con los que colimamos, movemos la celda. Muy bien, aflojamos los 3 tornillos de fijación de la colimación y tenemos que buscarnos la vida para algo tan sencillo como mover la estrella que tenemos centrada
y con una descolimación en el eje 3,9, en el eje horizontal, en este caso, como si fuese 3,9, tenemos que moverla hacia el lado más estrecho, en este caso, insisto, hacia la izquierda. ¿Vale? Pues nada, coges con los tornillos ya grandes y dices, bueno, pues tengo donde... Claro, nunca te cuadra exactamente, ¿eh? Luego siempre hay que, bueno, tocar algún otro de los 3 tornillos, en fin. Pero básicamente el proceso es este. Coges el tornillo más cercano a ese lado estrecho y lo aprietas. Y dices, uy, me he equivocado, es al revés. Bueno, pues aflojas. Y ves que la estrella se va desplazando hacia el lado estrecho de ese patrón de descolimación. Una vez de que has movido el tornillo, hay que ir pocos a pocos, ¿no? Una vez que has desplazado esa estrella hacia la dirección adecuada, lo que haces es, con la montura a ojo sin el seguimiento siderio, porque estamos viendo una estrella que está en el suelo, es decir, no nos interesa que se mueva, para nada. El tracking tiene que estar en off, tiene que estar apagado, y la velocidad tiene que ser, como estamos con mucho aumento, pues velocidad, estamos en cinta, pues 3, una cosa así, 2, 3. Bien, cuando tú colimas, evidentemente, como acabo de decir, desplazas, mueves la estrella. Por tanto, para evaluar cómo hemos arreglado, en qué medida hemos mejorado la colimación, tendremos obviamente que volver a centrar la estrella. Como os he dicho antes, siempre la referencia visual en el centro del campo de visión, lo más central posible, ¿vale? Con los motores de la montura, te mueves la estrella para centrarla de nuevo. Y miras, hemos mejorado un poco, así, pues ya se nota un poco, venga, pero aún le queda. Vale, y aún le queda además, y hay que subirla un poco porque veo que ahora la zona estrecha está un poquito más alta. Bueno, es siempre coger ese eje. Coger ese eje de descolimación y trabajar con los tornillos que actúen sobre ese eje. O los más cercanos. Es mucho más fácil de lo que puede parecer. A mí el sistema de los dedos, de poner delante los dedos, no me gusta porque al final, bueno, a veces te falta brazo, es un poco... Yo no lo he hecho, no, lo he probado, por supuesto que lo he probado, pero no me convence. Al final, como es tan intuitivo el saber hacia dónde mueves la estrella y saber que tendrás que tocar los tornillos que estén de forma lógica actuando sobre ese eje de descolimación, pues es que es coser y cantar. Te vas a dar cuenta enseguida. Si al apretar vas en el camino equivocado, pues tienes que aflojar. O apretar los dos opuestos. Es decir, aflojar uno es igual, obviamente, que apretar los dos contrarios. Bueno, y así poco a poco, vamos, en media hora ya lo tienes perfecto. Y luego, bueno, yo los colimo aquí pues en 10 minutos, ya. Igual que lo harás tú, cuando tengas experiencia. Yo no soy nada especial. Y además es una colimación muy fácil de hacer. Probablemente de las más fáciles. Junto con las de secundarios también de Cassegrains, de Smith Cassegrain, son las colimaciones. Un Cassegrain con un elemento óptico colimable es probablemente la colimación más sencilla que hay. Todo este proceso es conveniente hacerlo, evidentemente, solo moviendo los tornillos grandes de colimación. Bien, vemos que el patrón, con la estrella centrada siempre, insisto, vemos que el patrón está perfecto, ya está colimado, muy bien. Pues ahora hay que fijar la celda. Podéis usar, si queréis, un ocular reticulado. Yo no lo uso nunca porque, claro, como uso con mucho aumento y al final pues podéis centrar con bastante precisión las cosas en el campo de visión. Te vas a dar cuenta de que cuando vayas apretando los tornillos pequeños de fijación de la celda, lo vuelvo a mover, es decir, estás colimando de nuevo, en este caso descolimando, porque ya estaba colimado, recién colimado. No hay más que apretar lo mismo en los tres, o mejor dicho, apretarlos, dejarlos bastante prietos, ¿eh? Si oís algún crujido, ¡crack!, no habéis roto nada, pero significa que estáis forzando ya, o sea, no vayáis más allá de eso. Estos tornillos hay que dejarlos bastante prietos porque esa es su función, fijar la colimación. Y obviamente tendremos que apretar los tres de tal forma para que al final, cuando estén prietos, la estrella se siga manteniendo en el centro. Si la estrella no se mueve del campo de visión, no estamos actuando en la colimación. Es decir, siempre que movemos cualquier elemento óptico,
en un proceso de colimación, la estrella se mueve. Así que nada, vas apretando uno, ves que se mueve muy bien, pero aprietas el siguiente, ves que se acerca de nuevo, aprietas ya el tercero, ves que parece que todo vuelve a su sitio, perfecto, y así pues vas ajustando hasta que consigas una fuerza de apriete adecuada. Estos tubos funcionan bien cuando ya están bien colimados y las celdas están prietas, es decir, funcionan bien, quiero decir que son, bueno, no se descoliman con facilidad. Cuantos más pequeños sea, mejor. Es menos descolimable. Un espejo grande ya pues, es un poco más susceptible de que se pueda descolimar. Pero en cualquier caso son tubos bastante leales en este sentido, ¿no? Otra cosa es que de fábrica vienen, como yo digo siempre que vienen, y es que es como vienen. Muchísimos vienen descolimados. O con los tornillos de fijación, que me he encontrado en varias unidades ya, algunos incluso sueltos. O como poco, muy poco prietos. Si tienes esto poco prieto, el tubo es mucho más fácil que se te descolime. Evidentemente son tornillos de fijación, de ahí su nombre, para fijar toda la celda que quede pues lo más robusta y estable posible, ¿no? Hay algunos modelos de Maksutov, pequeños sobre todo, que no son colimables, ni en primario ni en secundario. Cuidado con esto, echarle una revisión con estrella cuando lo compréis. Si me lo compráis a mí, evidentemente yo lo voy a revisar antes, porque si te viene descolimado es una faena. Son algunos modelos, en algunas marcas y tal. En fin, que sepáis esto. O sea, cuando compréis un tubo Maksutov, es importantísimo que tenga la posibilidad de colimarse. En general va a ser en el primario, bueno, me da igual, ya está. Ya tengo una forma de conseguir que el tubo quede perfecto y 100% operativo, que es cuando está bien colimado. Y es cuando haces, pues obtienes los mejores resultados, ¿no? Evidentemente lo más importante es el zinc, eso es así. Pero es una faena que los pocos días que tenemos verdadero buen zinc, de 200, 300 aumentos, incluso más, pues nos pongamos a hacer una foto con toda la ilusión del mundo de Saturno o la Luna y tal, y tengamos el tubo descolimado, no nos va a quedar tan bien. Vamos a perder un poco de foco. Siempre las descolimaciones, evidentemente, si está mucho se nota con pocos aumentos, pero generalmente la descolimación, una descolimación leve, estándar, se nota muy poco con pocos aumentos y se nota más con aumentos altos, ¿no? Claro, la opción de usar una estrella natural tiene varios problemas. El primero es el zinc. Con una estrella natural, ¿cuántas veces vemos los discos de Airy? Los discos de difracción. Pocas veces. Si queremos tener las mejores condiciones, aparte de buen zinc, hay que irse a una zona alta del cielo. Con lo cual, imaginaros lo incómodo que supone para nuestro cuello estar colimando, además las manos se te llegan hasta dormir un poco a veces, de tenerlas altas con la llave ahí y tal. Es una posición muy incómoda, que nos tentará a usar un prisma para hacer más cómodo el camino. Esto es un error. Hace poco hice una comparativa de prismas, estaba aburrido mientras, no sé qué estaba haciendo, alguna foto, no sé, no recuerdo, y comparé dos prismas Skywatcher, uno usado y otro nuevo, los baratos, Skywatcher de pulgada y cuarto, un diagonal Takahashi de pulgada y cuarto, y un prisma Bader Planetarium también de pulgada y cuarto, el que tiene el enfocador helicoidal con enfoque independiente y tal. Bien, el patrón en los tres en el foco fue prácticamente igual, salvo por la excepción del Skywatcher, que no en la unidad vieja que yo uso, sino en una unidad nueva, estaba un poquito descolimado. Los prismas también se descoliman, es evidente. Es decir, el prisma o el espejo diagonal es una pieza óptica que tiene que estar en un sitio exacto colocado. Si se mueve un poquito para arriba, tiene un poquito de inclinación, tenemos una descolimación. Y en el Skywatcher se notaba, la verdad. Muy poquito, pero fue divertido, ¿no? Dice, coño, hasta los prismas se descoliman tal cual. Bien, bueno, esto es algo también que convendría ver, si tu prisma está colimado o no. ¿Cómo? Cuando ya tienes el telescopio colimado, le colocas el prisma con la misma estrella artificial. Y haz lo mismo, intrafoco, extrafoco. Con mucho aumento también, claro. Lo habitual suele ser que te dé quizás un intrafoco, por ejemplo, colimado, o viceversa, y un extrafoco un poco descolimado. Esto es porque su posición mecánica no es correcta.
Ahí tenemos un problema, tenemos una descolimación. Si bien no suelen ser tan graves como tener las descolimaciones en el tubo óptico, no es algo de lo que debamos dejar de prestar atención. Si quieres ser riguroso y saber qué equipo tienes, en realidad viene muy bien comprobar también si nuestros prismas están bien colimados. Nunca lo transportes en el capó del coche, nunca un tubo óptico, ni una montura tampoco, salvo que tengas un acolchado súper generoso, pero vamos, de 20 centímetros de acolchado tipo colchón de goma espuma, algo así. Es decir, los trípodes sí, claro, nos da igual. Un trípode, pues bueno, es la pieza más trotera de un equipo, igual que los contrapesos, ¿no? Eso en el capó, pues no pasa nada. Siempre también encima una manta o algo, porque los pomos de los trípodes a veces también son delicados, se pueden romper. Hay muchos baches, muchos frenadores en las carreteras y tal. Y bueno, si vas al monte, pues ni te cuento, ¿no? Pero en general, los tubos ópticos y monturas, ponerlas siempre sobre algo acolchado. Lo mejor es el asiento trasero del coche, ¿eh? Ahí, aunque pillemos baches y tal, pues no van a repercutir tan negativamente en la colimación como si está el pobre tubo en el capó, ¿eh? Yo tengo un colchón en la furgoneta para dormir alguna noche también, por supuesto, para echarme un rato, pero también para llevar los tubos. Los tubos ópticos los pongo siempre encima del colchón, porque sé así, de esa forma que en el trayecto, pues apenas se van a descolimar o van a ir al menos pues lo más protegidos posible. Ojo, también se descoliman así, ¿eh? Si eres de monte y te vas con pistas eólicas y pillas la clásica piedra, baches, el agua que hace roderas muy puñeteras en muchas ocasiones, si tienes tramos de bache y tal, a mí Smith Cassegrain se me han descolimado en el trayecto. Miulons Takahashi también se me han descolimado en el trayecto. Esto cuando voy al observatorio que tengo en Sierra Selva, muy cerquita al sur de Petilla de Aragón. Es un sitio magnífico que ves al norte los Pirineos y al sur ves el Moncayo. Está a unos 900 metros, 1000 metros. Es un sitio que cuando hay poco viento y las condiciones son buenas, es un sitio con bastante buen zinc y además bastante oscuro. Y bueno, pues claro, llegar hasta allí pues te lleva un tiempo y bastantes baches, ¿no? O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Muy bien, pues espero que os haya servido este tutorial de colimación. Me soléis preguntar a veces. Lo tengo explicado también en otros vídeos que hablo del Mach 127. Hay un vídeo muy interesante en el que explico, voy probando, creo que son 4 o 5 tubos Maksutov y vamos viendo si vienen bien o vienen mal colimados. Y es una prueba clarísima de que vienen, casi todos vienen o poco o mucho, pero vienen descolimados, ¿no? Y aunque lo colimes bien una vez, no te creas que va a ser siempre para siempre. Es decir, no está nunca de más y cuesta poco. Y esto sí que se puede hacer, claro, es una revisión, bueno, la puedes hacer con estrella natural si la noche es buena, pero siempre revisar antes de observar no es mala cosa, ¿eh? No es mala cosa. Es un buen consejo. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro interés. Espero que os haya sido de ayuda este tutorial sobre colimación de telescopios Maksutov con el espejo primario colimable. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.